¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Martín Martínez a través de Habla Radio. Muy buenos días a todos. Son precisamente ya las 11 de la mañana. Es hora de hacer un pequeño break, un pequeño stop, ¿no? Un paréntesis en esta jornada ya laboral. Una semana normal, digamos, entre lo que ha sido la semana de puentes y lo que ya a partir de la semana que viene se supone que va a ser la Navidad de este 2022, a puntito ya de acabar este año. Bueno, pues nosotros hoy estamos en Garbera. Hoy es martes y 13 de diciembre. Para muchos piensan que igual puede ser día de mala suerte. Bueno, hay expertos esotéricos dicen que no tiene por qué serlo así, sino más bien es un día en el que poder iniciar grandes proyectos. Fijaos, pues uno de los grandes proyectos que tiene esta ciudad es el nuevo Garbera, del cual ya se inició hace tiempo, no es que arrancara hoy, ni mucho menos. Pero es que hace ya 25 años que está abierto y hoy vamos a hablar un poco de esos 25 años. Tenemos cosas que os van a sorprender y la verdad es que muy interesantes, muy interesantes. Además de eso, seguiremos hablando de muchas más cosas. Juan Dilago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Martín. Pues encantado de estar aquí otra vez en Garbera y bueno, martes y 13 para mí, el número de buena suerte, un día fantástico y en el que van a ocurrir cosas maravillosas como por ejemplo hablar de todo lo que aconteció en su época. ¿Y no te lo das un poco bajo de luz? Fíjate tú qué cosas curiosas, ¿eh? ¿Cómo bajo de luz? Directo. ¿No te lo das un poco bajo de luz? Claro, yo decía no nos vemos. Lo vamos a solucionar Bien, ahora. Yo te dejo hablando y yo lo soluciono. Pero ¿cómo estamos? Yo creo que estamos ya con ganas de que llegue la Navidad, ¿no? Para estar... Bueno, tampoco se nos ve mal, de todas formas, ¿eh? Yo creo que incluso hasta... No sé si hasta mejor. Bueno, tú eres el que te gustan estos cacharritos. Bueno, el caso es que mientras, si quieres, nos das esa luz, yo puedo ir avanzando un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y es que hoy nos acercamos aquí a Garbera para hablar de muchas cosas. Entre otras cosas, la Navidad, lógicamente, una Navidad muy especial para Garbera. Y sobre todo esos 25 años pues de gente, bueno, que ha estado... Mira, ahora mejor, se nos ve mucho mejor ya. Ahora sí que se nos ve mucho mejor. De esa gente que ha estado trabajando durante esos 25 años, de esos comercios que han aguantado 25 años y que tienen pinta de que van a seguir aguantando mucho más. Pero es que viajaremos un poquito en el tiempo, haremos ese viaje a través de la información para saber qué se cocía en aquel entonces en Donostia. En 1997 no existía internet como existe ahora, aquello iba muy lento y tampoco se podía hacer, pues por ejemplo, programas en directo como ahora utilizando la internet, pues en absoluto. El MP3 yo creo que no existía, Juan Dilago, en el 98, ¿no? No creo. Lo más lanzado que teníamos en la radio eran los CDs. Y el satélite, que es por donde recibíamos a la programación de cadena. Con aquel disjockey fantástico, como era Fernandisco, que decía, emitimos... Llegamos a ti desde el espacio gracias exacto. a la tecnología en vanguardia de Telefónica. Fíjate. Era en aquel entonces. Ahora ya no solo está Telefónica, sino un montón de operadoras y ya no llegas desde el espacio, tranquilamente desde lo que es el espacio, pero virtual en este caso, como es Internet. Bueno, pues de eso hablaremos en breve. Antes, Juan Dilago, tenemos que destacar algún día mundial hoy. Bueno, pues martes y 13, Día Mundial de la Mala Suerte, podría ser. Bueno, o de la buena suerte, el número 13. No hay ningún día así destacable, porque hoy estamos centrados en lo que nos viene a cabo y además venimos preparados con material gráfico importante con respecto a esa inauguración que Nuria me mira con cara de asombro, que ocurrió en Garbera hace ¿cuánto tiempo? Pues hace 25 años. 25 años. Te puedo decir que en el parking de Garbera de aquel entonces, no el de ahora, que ha cambiado mucho, el de aquel entonces, un día no como hoy, porque realmente ahora hablamos de ello, la fecha del 25 aniversario es el 27 de agosto. Aquel día en el parking de Garbera había 2.000 vehículos. Lo que no sé es el tiempo que hacía. Mira, ahí me habéis pillado porque hoy sí que hace un tiempo un tanto especial y sí de destacar, ya que ha subido mucho la temperatura. Ojo, cuidado, 17 grados va a ser la máxima. Y la mínima no ha bajado de los 11-12 grados. Para mañana lo mismo. Mañana vamos a tener también buenas temperaturas. Rozaremos los 16-17 grados de máxima. Y además también, como no, pues tendremos temperaturas mínimas que son altas, que eso también viene bien. Eso sí, la lluvia igual hoy a última hora igual aparece tímidamente y mañana por la mañana también más tímidamente todavía. Será el jueves cuando llueva mucho y será el único día que va a llover de toda la semana, porque el resto y la semana que viene, por lo que vemos, parece que viene buen tiempo. Y temperaturas agradables para dar la bienvenida, como no, a la Navidad.
Nuria Vegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acércate a ese micrófono que te espera. Ahora ansioso. se me escucha bien. Se te escucha perfectamente bien. Bueno, Zorionak, está mal dicho decirlo ahora, porque, bueno, entre todos los líos que ha habido y que hay, la actualidad y tal, no hemos podido hablar de esos 25 años de Garbera como queríamos hablar de ellos, acuérdate. Sí. Y por fin lo hemos podido hacer, pero bueno, Zorionak, con un poquito de retardo, pero Zorionak, 25 años, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado esto? Son 25 años y cómo hemos cambiado, ¿no? Buah. Mirad, yo luego, si queréis, entramos un poquito en la actualidad de aquel día, de lo que había en 1998, que a la gente le gusta mucho eso, de echar un poco la mirada atrás. 25 años da para mucho, ¿eh? Pero sí que es cierto que en los 25 años el centro no es que haya cambiado, es que justo en el último se va a transformar de una forma espectacular. Bueno, es yo como creo que resucita. Sí, yo creo que de cómo nacían en aquella época los centros comerciales, ¿no? Estas grandes superficies. Era otro concepto, Era otro concepto. Sí, efectivamente. El momento era otro momento. Joder, yo me acuerdo además cuando se inauguró Garbera, yo oía a la gente decir, todo el mundo va a Garbera. Y yo decía, ¿dónde estará eso? Bueno. Me costó venir, ¿eh? Quiero decirte, no vine el primer día porque yo me acuerdo que hubo retenciones, que todo el mundo, claro, era un concepto innovador, algo diferente, que llegaba en este caso a la provincia, ¿no? A Guipúzcoa. Entonces, bueno, pues eso, la gente curiosa, los conceptos, el propio espacio, ¿no? Que albergaba pues muchas tiendas distintas, con operadores distintos, de cadenas internacionales, el hipermercado Eroski, vamos, que en aquella época me acuerdo... Que era la novedad. Que llamaban Eroski de Garbera, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con el gerente en aquel entonces, Iñaki, que era un tío encantador y bueno, la verdad es que hicimos muchos trabajos con ellos, pero bueno, que estaba muy bien. Y la verdad es que era el gran atractivo, ¿no? Era un hipermercado. Bueno, vais a seguir hablando, pero la gente que está viéndonos a través de YouTube va a poder ver unos recortes de prensa donde se hablaba de esa inauguración, con incluso tira cómica de chispas en el Diario Vasco. Bueno, yo te puedo decir un dato. En aquel entonces, en 1997, te podías ir a Benidorm 12 días en pensión completa, por lo que ahora son 360 euros. Claro, bueno, el hotel era de 2 estrellas, pero bueno. Eran pesetas. Eran pesetas, claro. En aquel entonces no existía el euro, eran las pesetas. Entonces, claro, si querías un buen hotel, por ejemplo, el Calipo de 3 estrellas, el Calipso de 3 estrellas en Benidorm, y quedarte 12 días, eran 85.200 pesetas. Pensión completa, 85.000 pesetas. Eso ahora en euros, ¿cuánto es? 500. Ya ves, a pensión completa. En septiembre, ojo, cuidado, la primera. Estamos hablando de septiembre. Todavía temporada alta, además. Temporada alta, 85, o sea, 500 euros. Ahora, en temporada alta, ¿a dónde vas con 500 euros? Bueno, aquí, fíjate, con 500 euros no vas. Estamos viendo aquí ofertas de apertura que se anunciaban, ¿no? en lo que era Forum, creo que era lo que... Bueno, es que ayer estuve hablando con el gerente de Forum, con Sergio, para invitarle hoy a la radio, lo que pasa que estaba fuera, y me decía, qué recuerdos tengo, Nuria, qué añoranzas. No, porque bueno, al final eso, eran unos inicios también de algo diferente, de algo nuevo, se formaban colas en el parking, bueno, pues la gente, claro, al final nos gusta lo diferente y lo novedoso, nos gusta curiosear, ¿no? Bueno, de hecho el titular... Yo en aquella época creo que estaba estudiando todavía. El titular del Diario Vasco, que lo hemos podido ver, era llenazo inaugural. Bueno, hombre, aparte, la pregunta sería, ¿qué hacías tú hace 25 años? ¿Qué hacías? Yo estaba estudiando en la universidad. Por eso a mí esto me tocaba un poco, incluso te diría, bueno, pues un poco lejos, ¿no? Y me costó llegar a Garbera todavía unos meses. Yo creo que vine como al tercer mes de vida, más o menos. Porque yo te vuelvo a insistir, es que todo el mundo hablaba de la apertura de Garbera. Bueno, era brutal, o sea. Como dice Juan Dilago, y si nos puede poner la imagen ahí en pantalla, pues ya sabéis que esto, aunque sea la radio en directo... Bueno, y el evento de inauguración, yo recuerdo, o sea, que debió ser espectacular el evento de inauguración, la gente que hubo... en fin. Bueno, pues te puedo contar. Forum, además decía, visítanos en el Centro Comercial Garbera. El anuncio de hace 25 años anunciaba una mochila Nike por 2.990 pesetas. O sea, 20 euros. No más. Una mochila Nike por 20 euros. Ahora, fíjate, si las pillamos. Y zapatillas de deporte, por ejemplo, pues por 4.995 pesetas. Ya se usaba eso del 999 hace 25 años. Eso no ha cambiado. Para que no parezca que son esa técnica no ha cambiado, sigue igual en las tiendas. Eso está claro. Pero bueno, unas zapatillas Avia, que son buena marca, pues por casi
25.000 pesetas, estamos hablando de 30 euritos. Sí. Ahora no pillas una por 30 euros, unas zapatillas de esas buenas, ni queriendo. ¿Y cuánta gente empezó a trabajar aquí? Que esa es otra. Eso es. Bueno, el concepto de centro comercial hace 25 años no era lo que es ahora. Es decir, antes no se buscaba la experiencia, simplemente el venir y encontrar todas las grandes tiendas igual unidas. Yo creo que incluso el propio concepto como tal, ¿no? De repente aterrizaban y construían algo sin tener en cuenta tal vez el entorno, no la integración. Y bueno, sí que es verdad que se trabajó en aquella época mucho el comercio local, ¿no? Porque lo que se quiso fue integrar también marcas nacionales con marcas locales, ¿no? Teniendo en cuenta pues toda la cultura que hay aquí a nivel de textil, a nivel de moda. Pero yo creo que eso ha ido evolucionando, sobre todo porque y nosotros es un poco lo que hemos reflejado en el proyecto de transformación, ¿no? La idea es, partiendo de esa construcción, integrarte en el entorno, trabajar los materiales, es decir, no colocar cualquier cosa, cosas que se identifiquen con la zona donde tú estás, la madera, ¿no? Por ejemplo, la piedra, ¿no? Es un ejemplo, la luz, que puedas ver la luz, ¿no? La naturaleza, nosotros estamos dentro de los parques, bueno, pues que tú puedas tener naturaleza desde fuera hacia adentro. Y luego también un poco seguir esa línea de trabajar con el comercio local, sobre todo en la zona de restauración, ¿no? Que es un ejemplo de la experiencia, lo que decimos, la experiencia de claro, compra, al ¿no? final todo esto en qué se traduce, en el hecho de que no solamente esto se convierta en un espacio físico para venir a hacer compras solo, vengo, compro y me voy, sino que tú pases buenos ratos. Un día puedes comprar, otro día a lo mejor solo te tomas un café, otro día comes, pero que al final esto se convierta en que el rato de ocio que tengas buen recuerdo, ¿no? Y estés, bueno, pues cómodo, tranquilo y contento, diría yo, ¿no? Bueno, han cambiado muchas cosas. Hace 25 años, todavía hoy no estaba abierto el McDonald's. Bueno, hoy no, a ver, nos situamos en el 27 de agosto del 97. Era día laboral, todavía no estaba abierto el McDonald's, se abría el fin de semana. O sea, estaba a punto. O sea, no les había dado tiempo. Porque, y los cines iban a esperar una semana más. Bueno, un poco lo que nos pasa ahora. Vamos abriendo por fases. Eso es. Al final, una apertura de estas características es muy compleja. Claro. Y llegar todo el mundo a la vez, el mismo día, a veces, bueno, pues hay pequeños retrasos. No, pero bueno, que todo arrancaba. Sí. Entonces todo arrancaba. Tampoco todo el mundo estaba... Bueno, de hecho, lo que tú dices, en la inauguración hubo miles de personas, había colas en la entrada para entrar y en el parking había 2.000 vehículos ya aparcados a primera hora de la mañana. Bueno, 2.000. Eso también nos pasó el año pasado en la inauguración de la zona. Es que esto que te estoy diciendo, y hace poco también hemos vuelto a pasar lo mismo, ¿no? Pero esto peor, porque había atascos hasta en la 8. Bueno, sí, que por cierto... Tendremos algunos. En aquel entonces, el día 27 de agosto, una de las noticias que aparecían en la prensa era la rebaja en la A8 que se aplicaba a quienes usaran un mínimo de 5 veces la autopista. O sea, ya empezaban a hacer... O sea, si echas un vistazo es un poco lo mismo. Ahora ya tienes el VIAT famoso que te agarra la Diputación por banda, metes todos tus datos de Bidegui y así saben lo que te mueve, lo que te dejas de mover, y para conseguir algún descuento tienes que hacer como 25 viajes al mes. No, en aquel entonces ya solo con usarlo un mínimo de 5 veces... Nos movíamos menos. Efectivamente, salíamos menos. Ahora no quieren que nos movamos. Nos movíamos poco, nos animan a movernos. Ahora nos movemos... Efectivamente, ahora la gente con las tecnologías... tiene mucha más ganas de salir. Bueno, de este punto ya hemos visto, ¿no? Todo el mundo a viajar, ¿no? A pasar el fin de semana en Europa. Pero bueno, al final un poco lo que dices tú. El espacio se abrió, generó muchísimo empleo, generó un concepto nuevo, un concepto que ya estaba establecido en muchas comunidades autónomas. Quiero decirte, aquí en Guipúzcoa íbamos, bueno, un poquito por detrás. Siempre hemos ido un poco por detrás en todo. Y hay gente... En ese sentido, Eso, y hay gente que lleva 25 años trabajando. Con nosotros están... Tenemos de ahora hablaremos, sí, ahora hablamos. Tenemos de nuestra empresa de limpieza que está ahí, Belén, que lleva toda la vida, ¿no? Y tienen miles de anécdotas, miles de anécdotas. Tiene que ver miles. Ahora conoceremos algunas. Más actualidad de hace 25 años, ¿qué te parece? Resulta que hubo unas inundaciones y por esas inundaciones se destruyeron expedientes en tráfico en Guipúzcoa, con lo cual dejaron sin efecto 1.629 multas en aquel día. Qué afortunados. Fíjate, algunos. Qué bien las inundaciones. Ahora, para que algo se inunde es más complicado en esta provincia. Bueno, que hemos tenido hasta hace poquito inundaciones por aquí abajo. Pero me refiero a que llegue a la sede de tráfico, como que no. Lo que pasa es que ahora está todo digitalizado. Sí. Yo de eso me acuerdo de los proyectos. Nosotros, claro, evidentemente ahora todos los proyectos están digitalizados, todo lo entregas a través de un PEM, ¿no? Vamos... Y en aquella época yo me acuerdo que teníamos todos los documentos de todos los locales con sus proyectos de Forum, de todos, en la oficina. Teníamos un volumen de documentación brutal. Tú tenías que tener unos archivos para guardar todo eso. Eso es verdad, hasta que un día se dijo, no, todo esto hay que digitalizarlo, evidentemente hay que subirlo a la nube.
Pero tampoco habían estructuras como para aguantar todo eso. Digo digitales. En aquella época no, pero para que veas, o sea, y hace poco que renovamos todo, lo digitalizamos, bueno, hace poco, hace unos años, ¿no? Y veíamos ahí los archivos, los proyectos. O sea, fíjate que no hace tanto tiempo, ¿no? Fíjate que todo el consumo de Internet, el consumo de ocio en casa, televisión, todo eso se ha transformado. En el 98 había televisiones, pero no había plataformas digitales. Bueno, realmente no se compraba. Estaba Canal Plus ya. Y no se compraba online, sí. Quiero decirte, no estaba. No, la compra online. Y no estaba la compra online, quiero decirte que si alguien quería comprar algo, y en este caso querías acercarte a alguno de los conceptos de Garbera que eran más novedosos en el mercado, tenías que venir físicamente aquí. O sea, no podías hacer, a través del móvil con un clic no podías hacer la compra. O sea, sí que hemos cambiado mucho. Se ha transformado la sociedad. Yo creo que la digitalización, bueno, pues ha traído nuevos hábitos de consumo y cambios en la vida del día a día, lo que dices tú, el consumo de la televisión. Hoy en día la gente consume a través de series, ¿no? Ya nadie ve casi la tele, ¿no? Como antes, con todos los anuncios. No, ni la radio ha cambiado un montón. La radio es todo a través de podcast, para ¿no? hacer este programa hubiéramos tenido que instalar una línea o por radioenlace, o sea, era una movida. Y sobre todo a la hora de escucharlo, porque tú sí que escuchas la radio, lo que pasa es que decides cuándo y cómo. Entonces al final te lo bajas y dices, mira, antes solo oías a las 11 hoy o lo dejabas ya de escuchar toda tu vida, y ahora ya eso también es una ventaja, ¿no? Sí. Que te lo puedes escuchar de forma como quieras y encima, bueno, pues ahora también te obligan el que nos tengamos que ver. Porque tiene que estar el YouTube y todas estas historias. Eres aficionada a la Real Sociedad, ¿no? Bueno, yo ya no me queda otra. Tengo tanta afición del fútbol en mi casa que... Te digo porque el día que abría Garbera, la Real fichaba a un jugador que se llamaba Antía, que era jugador del Valladolid y pagaba por ello, además lo decían, ahora ya no dicen lo que paga la Real por los jugadores, pero antes se decía, pagaba 200 millones de pesetas. Madre mía. 200 millones de pesetas. Bueno, tampoco es tanto. Si lo comparamos 1.200.000 euros, lo que se. Bueno, si lo comparamos con lo de ahora. No creas, todavía. Pero todavía. Aquellas, ojo, con 1.200.000. No era fichaje, no. Pero bueno, no había cosas muy curiosas que, bueno, pues si echas un vistazo en la hemeroteca, y ahora hablamos de cine, en la hemeroteca, bueno, pues te puedes ver cosas muy curiosas y muy divertidas. Garbera empezó con cines. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Cines donde ahora está MediaMarkt. Los cines de la Hubo un cambio. Sí. Hubo una crisis en el cine muy brutal, bueno, pues que arrastró a muchos cines y en Guipúzcoa además. Sí. Arrastró los de Garbera, arrastró los cines Astoria. Bueno, también hay que decir que en aquel entonces la mayoría de los cines estaba gestionado, como ahora, por una empresa local. Sí. Ahora está más abierto, está más equiparado el tema. Bueno, hay más grupos también. Eso es, pero antes había una sola. Sí. Y esa tenía, bueno, una sola o casi sola y estaba la mayoría. Lo que decíamos, la digitalización al final trajo cambios de conducta, la gente que veía... Pero qué pena, el Astoria, ¿tú te acuerdas de los cines Astoria? Sí, hombre, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Madre mía. Yo me acuerdo, claro, ahora ¿qué haces con el cine? Reservas online, compras online tu entrada. Antes no podías comprar online. No. Entonces yo lo que hacía era memorizar las butacas buenas de los cines. Entonces cuando si iba a los Astoria era la sala 3 o la sala 1, me acuerdo, la sala 1 era como un auditorio. Qué aprendizaje, Martín. Sí, tenías que saber de la fila y el número de la butaca para decirle a la taquillera, oye, ¿me puedes dar la butaca 1? Hoy en día nada. No, pero fíjate que has dicho la taquillera. ¿Dónde está la taquillera? Ahora tenemos ahí 1, 2, 3. Ahora esta es la taquillera. Y dentro en realidad no tienes taquillas, tienes la zona de despensa de la comida, ¿no? Que ahí es donde te canjean también las entradas si quieres sacarlas. Fíjate. Pero en realidad la taquilla ya ha desaparecido como concepto, ¿no? Porque yo me acuerdo... Es que ya no viene nadie... Bueno, no creo que venga nadie a última hora al cine a la taquilla. Sí. A la taquilla, digo. No, lo que pasa es que la gente, como al final es donde compras la comida, muchas veces ahí pues automáticamente puedes pedirlas. Pero es verdad que la gente te reserva todo online previamente. Y además lo que dices tú, ya seleccionas el asiento, tú ves todo el cuadro de los asientos. La gente, evidentemente, una vez que ya prueba el primer día del cine, ya sabe cuáles son los asientos buenos. Bueno, y ahora los cines este año han vuelto a Garbera. Sí, después de muchos años había han vuelto interés, a Garbera, además, con otro concepto que ya quisiéramos en el 1997 haberlos tenido. Claro, ahora los asientos son todos buenos. Sí, y además no había interés de operadores por volver a tener cines, en este caso en San Sebastián, ¿no? Que además es una ciudad que tiene un festival maravilloso. Yo siempre he preguntado, ¿por qué teniendo el festival que tenemos, los cines pasaban tanta penuria el resto del año? No lo entiendo. Cuando la gente va al festival, que el festival de cine también hay mucho truño. Cuidado. Bueno,
para ver una película vietnamita, pues hay que tener intestino. Hay que tener intestino. Lo que pasa es que también yo creo que tienes que ver muchas películas, ¿no? Claro. Y además son, yo creo que otro producto diferente, ¿no? Al cine comercial normalmente que se emiten, en este caso, en los cines de Garbera. Pero sí que es verdad que había interés, que se ha apostado y se ha trabajado para que esos cines fueran lo último en tecnología, de sonido, de comodidad, de confort, de experiencia. Y bueno, los datos están ahí, ¿no? La gente, una vez que los prueba, bueno, se queda encantado. Bueno, por cierto, y esta semana llega Avatar. Ahí está. El día 16 estrena Avatar. Me parece que Avatar va a estar en casi todas las salas del cine, porque va a ser va a haber una demanda. Claro, es el gran estreno de Navidad, en este caso, y bueno, ya están esperándolo. ¿Tú sabes cuál era el gran estreno en el 97, hace 25 años? Sorpréndenos. Airbag, la película Airbag. Bueno, esa película a mí me encanta. Pues las veces que he visto yo esa película, esa Martín. se estrenó ese año y bueno, pues ¿Hace 25 años? Hace 25 años. Y de hecho en el Festival de Cine, después, unos días después de la apertura de Garbera, podías ver el coche de Airbag por Donosti, con todo acribillado. Pues en los alrededores, yo lo vi en los alrededores del María Cristina, porque en aquel entonces no teníamos el Cursal. ¿Os acordáis? El cine, todas las grandes películas y las grandes secciones se proyectaban, la sección oficial, en el Victoria Eugenia. Y entonces había un pasillo y todo el mogollón estaba en el Hotel María Cristina, donde estábamos todas las emisoras y medios en los pasillos, que ahí nos habilitaban desde el María Cristina, hasta que, bueno, cambiaron de director y dijo, oye, que no quiero tanta gente aquí alborotando. Han pasado tantas cosas en 25 años, es que me parece que no... Es increíble, es increíble. Antes había más cercanía, por ejemplo, en el Festival de Cine había más cercanía, te encontrabas con los actores, ahora todo tiene que ser, pasa por el de prensa. Más protocolo ahora, ¿no? Sí, el fotocall y toda esta historia. Bueno, pero vamos, que Airbag era la película, una película muy divertida, que bueno, que podéis echar un vistazo si queréis, aprovechando que todos estos 25 años, pues vamos a volver a ver esa película. Efectivamente, ahora en Navidades, que son para ver sí, películas de recuerdo. Cierto, película en la que aparece Carlos Arguiñano, porque era el productor de esa película, el señor Arguiñano, y que le salió fenomenal, porque el que puso las pelas era el señor Arguiñano y le salió muy bien. Digo, y es que a mí me encanta verla, y es que no me aburro y me río con la película. De las pocas películas de cine español que a mí me gusta. Bueno, hablábamos de que los cines tuvieron que desaparecer por aquella crisis de los cines hace 25 años, el revolucionario, el DVD, bueno, llegaba un poco todo, etcétera, y los cines pues no pasaron un buen momento, con lo cual que Garbera decide retirar los cines, bueno, pues se cierran los cines y aparece Mediamar, que aquello ya pues es el anuncio de yo no soy tonto. Era 2005, no soy tonto. Era el año 2005 y bueno, nosotros 2005. Sí, en Navidades, justo abrieron para Navidades. Oye, es que si no para Navidades no. John, está contigo John Urio, ¿no? Sí. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buen día. Buenos días. Hace 18 años, ha hecho 18 años. Y yo me acuerdo porque veía las afluencias de los clientes, ¿no? Haciendo análisis de datos y bueno, pues ahí tienes de repente pues unos incrementos que también se colapsaron las carreteras, por cierto. Porque veíamos las portadas del Diario Vasco y otra vez colapso, es decir, se abre el primer Mediamar en Guipúzcoa y colapso absoluto. Brutal. Bueno, ¿y por qué? Aquel concepto rompía un poco moldes, ¿no? La publicidad ya era agresiva en sí, yo no soy tonto, total. Y entonces todo el mundo a Mediamar a comprar, ¿no? Sí. Como locos. La cola llegaba prácticamente hasta donde estamos nosotros ahora. Estaban las puertas ahí. Bueno, donde estamos ahora nosotros era la entrada, el parking, sí, ya. Era el parking, porque la entrada está justo donde está la farmacia. Pues esto ya era parking exterior. Fíjate que eso ha sido hace un año. Sí, o sea, y ya no nos acordábamos bien, imagínate hace 18. Salía del parking, o sea, estaba la Día, la Erchaincha, bueno, todos. Estaba Jaime, el gerente, entonces Egaña. Hasta aquí llegaba la cola. Impresionante, impresionante. Sí. Luego... bueno, yo te voy a decir cuánto vendisteis, porque... Bueno, pues te puedes imaginar. ¿Qué es lo que destacaba en aquel entonces? Todo, el concepto de tener unos palets llenos de cosas, llenos, a muy buen precio, y cosas que en otros sitios no encontrabas. O sea, pues buscabas, yo qué sé, lo que fuera, ahí lo ibas a tener. Lo que habías visto en la televisión que ofrecían, ahí lo ibas a tener. Y a unos precios muy rompedores, muy rompedores. Pero a nivel de aparatos, ¿qué es lo que más se pedía? Pues en aquella época era abristeis en Navidades, claro. Eso es. Aquello ya todo era la televisión, pues entiendo. Imagínate, ¿no? Las televisiones empezaban a ser de plasma, todavía estaban las de tubo,
Los es verdad, todavía estaban las de tubo, ¿no? La Sony Trinitron. Claro, ¿te acuerdas de la Sony fabulosa, la Sony Trinitron. Pero aquella tenía un culo que había que meterla. Claro, y había que almacenarlas también. No sé la diferencia que supone eso actualmente. Claro. Y de peso y de todo. Y luego el tema del DVD, el famoso DVD. Veníamos discos, veníamos libros. Que ahora, por ejemplo, libros apenas se venden, muy poquito. Los electrodomésticos nuevos, los conceptos del americano. ¿Dónde he visto tú un frigorífico americano? Pues en la tele. Entonces, por todo eso, todo muy nuevo. Y se rompía el DVD en aquel entonces, ¿no? Sí. Y se vendían DVDs, el vinilo había desaparecido, pero ahora ha vuelto. Pero bueno. Bueno, a ver, a mí me hace gracia cuando dicen ha vuelto. Bueno, sí, ha vuelto de capricho. Aquí Juan Dilago igual me corta la cabeza, pero ¿cuánto representa el vinilo en la venta? No, porque ahora físico se vende poco. Muy nada, prácticamente nada, ¿no? Lo que pasa es que igual sí, hay algún romántico que. Sí. Mira, le gusta el vinilo. Producto para románticos. Sí, mis hijos compran para coleccionar. Claro. No los tocan además, o sea, que no se estropeen. Es una cosa curiosa. Cuando nosotros les sacábamos, surcos arañazos a los discos, ¿no? Bueno, es diferente. Antes del DVD teníamos el Laserdisc, ¿te acuerdas de aquellas películas? Pero eso no triunfó. Aquello no triunfó, ¿verdad? Muy grande, era como el vinilo, no te acuerdas de la película y tenías que dar la vuelta a la película. Cuando estás en lo mejor de la peli, ¡pum! Dar la vuelta al disco. Aquello, claro, ha habido una pelea increíble en formatos y a veces no triunfaba el que mejor funcionaba, sino pues triunfaba por intereses económicos de las empresas. Como pasó con el beta, el VHS, estos formatos de vídeo. El mejor era el beta. El mejor era el beta. Decían que el 2000 también. El 2000 quizá el mejor. Pero beta, sabéis que en periodismo se ha utilizado el beta, se utiliza todavía el Betacam. Algo poco, pero bueno, algo. El beta era el mejor sistema. Era el mejor, sí. Lo que pasa que beta era de Sony. Sí, claro. Y el resto tenía VHS. Y luego había otro que era el 2000. El 2000 fue inicial, pero ese no prosperó. No. Fíjate lo que son las también cosas. Era muy bueno. Y luego de repente desaparece todo eso, claro. Todo. Los Wallman famosos. El Wallman, qué bueno. Y Discman hubo también. Y Discman no tuvo mucho éxito. Porque cuando corría saltaba. Claro, sí, que no podías mover el MP3 enseguida. Exacto, y todo eso. Y el MP3 yo creo que arrasó, ¿no? Sí. Los famosos iPod. El iPod ahí. Y el Discman, qué bueno, ¿no? Yo el Discman ya me acuerdo, lo de la doble cinta, ¿no? ¿Qué es lo que más ha evolucionado dentro de la tienda? Para mí, que yo creo que el tema, por ejemplo, el tema de fotografía ha terminado casi desapareciendo. O sea, ya fotografía es prácticamente como si dijéramos profesional. O sea, que quiere una cámara ya para cosas ya semiprofesionales. Antes había cámaras compactas, cientos. Ahora no, con el móvil, con el móvil sacas y ya está. O sea, ha cambiado eso mucho, la televisión muchísimo por el Smart TV también. Hablábamos antes, ¿no? Que ahora ya no se ve la programación habitual. Sí, ahora todo desde el móvil, ¿no? Claro, y todo lo ves lo lanzas en a la tele o en las plataformas que quieras. Lo ves en el móvil. Yo veo a mi hijo que está viéndose pelis en el móvil y digo, ¿qué haces? Sí. En el móvil si puedes tener la pantalla en grande. Que es mucho ya, mejor. Pero se han hecho. No sé si han nacido con un móvil en la tripa. Yo soy de pantalla grande, ¿qué quieres que te diga? Yo todo grande. Ahora cuanto más grande más. Por ejemplo, las teles ahora son cuanto más grandes, mejor. Claro. Son muy grandes, ¿eh? Sí, antes no se podía por la distancia y tal, ahora hay unas teles impresionantes. Bueno, de hecho, si las comparamos con la Trinitron de Sony, y el tamaño de los móviles, que parecía que iba hacia menos y de repente fue hacia más, ¿no? Y ahora cada vez parece que son más grandes. Lo guay era que fuera pequeñito. Eso es. Ya que pequeñito tengo y tal. Y ahora, cuanto más grande, mejor. Oye, ¿en precios? ¿Te acuerdas algún precio de aquel entonces? No, yo soy muy malo para los precios. Ya, pero hay una cosa que sí estaba fijándome, el tema de los aparatos estos de videojuegos, las consolas. Pues no sé si estaba mirando lo de, que era un tema de una anécdota que iba a contar, pero la famosa Wii cuando salió, no sé si eran 1.700 euros o algo así, o sea que son precios... Cuando salió la Wii, 1.700 euros. Creo que era por ahí, me puedo equivocar, pero se puede ver en el vídeo de YouTube. Ya. Una burrada, y los electrodomésticos eran mucho más caros, muchísimo más caros. Eso te iba a decir, la electrónica ha bajado mucho. Oye, ya has hablado de los videojuegos y fíjate que ahora, por ejemplo, en tiendas de ropa y así se está muy de moda, incluso en bares, poner las típicas máquinas antiguas de bolera con, evidentemente ya no tienen un solo juego, sino que tienen 3.000 juegos, pero son aquellos juegos. Es el Mortal Kombat, el de los marcianitos, el Pac-Man, ¿no? Y eso sí que se vendía por separado en aquella época. Por supuesto, sí. Eso ha desarrollado una burrada. Pues John, gracias por recordarnos aquellos tiempos. Yo creo que la gente todavía confía en MediaMarkt en ese sentido, ¿no? Hombre, esperemos porque si no, ¿qué pintamos? ¿Cómo se presentan estas Navidades? Muy fuertes. La gente tiene ganas de gastar. ¿Cuál sería el producto estrella en la Navidad? ¿La tele? Depende, la tele casi siempre. Pero luego depende, este año, el año pasado fueron los patinetes.
famosos, que todavía este año también. Claro, y os vais a reír, pero las freidoras sin aceite, las freidoras de aire. Eso está de moda, moda, es una ¿no? locura. Sí, Vamos, increíble, todo el mundo quiere una freidora. ¿Y qué tal? ¿Son buenas? Sí, Es que a mí cuando dicen freidora sin aceite, entonces no es un hornito de convección, con aire caliente, y eso lo que Pero hace. muy caliente tiene que ser, ¿no? Sí, para, claro. Bueno, dicen que es más sano cocinar, Sí, de hecho. es más ella, sano, ¿no? es más sano. Sí. Bueno, es cómodo. ¿Y a precio está bien? Sí, a precios hay de todo. Eso, a ver, Killer, yo no sé, a mi mujer no le voy a regalar una freidora de. Porque me da con Igual te la pone en la cabeza. Una vez le regalé $1. Bueno. No, pero no por mala idea, sino porque la mujer decía todo el rato que quería adelgazar, bueno, pues te compro $1 para que te midas, pero casi me echan de casa. Cada uno una freidora sabe, no, pero una freidora para casa sí que viene bien. Bueno, eso entra dentro de las compras de Navidad, pero no regalo. Pero para todos. Exactamente, para todos. Gracias, John, por contar tu experiencia. ¿Recuerdas a Belén también aquí trabajar mucho? Porque claro, Belén está con nosotros. Belén, acércate. ¿Tu apellido cuál es? Campos. Bueno, lo tuyo es la limpieza. Sí. Y bueno, mantener limpio Garbera y se lo está poniendo muy difícil últimamente, ¿no? Acércate un poquito más al micro, sin miedo. Bueno, ¿cómo ha evolucionado? ¿Tú trabajas desde el principio? Desde el 2002. Bueno, 3. casi, por ahí, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha cambiado todo? Mucho. Sí, ¿no? Ha cambiado mucho. Entonces teníamos los cines, había mucha gente muy cochina, había papeleras, se fumaba en los centros comerciales. Es verdad, en aquel entonces se podía fumar hasta en el cine, podía yo creo, ¿no? fumar en todo. Entonces, Ahora la gente es menos cochina que antes. A ver, sigue siendo igual de cochina, pero como no se puede fumar, Eso pues no es, mancha, ¿no? Eso es. Ha cambiado. Bueno, pero sí que es verdad que también cuando empezamos nosotros a hacer los programas aquí de radio, que hay unas máquinas que van solas. Sí. Tú las pones, las sueltas y van tiqui. Como la de casa, de Romba. Claro. Sí, la rumba, Que eso la no rumba. había antes tampoco. No. Lo que pasa es que ya me llevaba yo esta casa, ¿eh? Lo que pasa es que es enorme, a ver dónde la metes. Tamaño tractor. Pero va suelta. Ya, bueno, pero eso lo que hace es un poco limpiar el suelo, hay muchas cosas, ¿no? Sí, luego el ¿Cómo es el remate trabajo? lo tenemos que hacer luego. ¿Cómo es el a trabajo mano, de limpieza? Que no se ve, que son unas cosas No, que no se ve. Y se aprecia muy poco. Claro. Bueno, se aprecia. Siempre ves que el espacio está muy bien, muy Muy agradable, limpio, pero nunca lo achacas, es verdad, a la brigada de limpieza que estáis ahí dando. ¿Cuántas horas metís al cabo al día? Muchas. Sí, ¿no? Muchas. ¿Cuánta gente trabajáis en limpieza? Pues ahora mismo aquí en Garbera, con los turnos que tenemos, estaremos unas entre 11 y 13 personas. Solo para el centro comercial. Solo el centro comercial, no entramos dentro del Eroski. Eroski tiene su propia cuadrilla de limpieza. Ajá. Bueno, Mediamar también tenía. Más o menos los sitios grandes, los espacios grandes, tiene su propia zona, su cuadrilla de limpieza. Sí, bueno, pero vosotros los espacios comunes, Pero nosotros todos. nos dedicamos dentro del centro comercial, toda galería, parking, todo el perímetro de alrededor del centro comercial, o sea, todo. Claro. Bueno, pero ¿sabes dónde se nota realmente si el servicio de limpieza funciona de verdad? En los baños. Y fíjate que hoy, yo he estado este fin de semana, Martín, tú lo sabes, en Madrid, he visitado algún centro comercial de por ahí, muy conocido, y te juro que me acordaba de Garbera y comentaba con mi mujer, decía, oye, o sea, fíjate tú cómo están estos baños y cómo están los de Garbera, que es que no tienen nada que ver. Y ahí es donde se ve si funciona ese servicio de limpieza o no. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Cuando voy a otros centros comerciales, claro. De formación profesional se llama. Eso es. Cuando voy, además voy a propósito a los vas a mirar, baños. vas con el algodón. Y voy, Pasa el algodón. y voy y digo, están mejores los míos. Mi casa está mejor. O sea, mi casa, esta Garbera, está mucho mejor. ¿Cómo lleváis las obras? Porque claro, mantener algo limpio con todo lo que están levantando, sobre todo, la zona del parking. Sus enfados, sus risas. Claro. Bueno, siempre habrá anécdotas. Sí. ¿Tienes anécdotas? Tendrás un montón de anécdotas, ¿no? Aquí ¿Alguna que se pueda contar? Yo siempre digo, viene Almodóvar y tiene aquí para hacer 7 películas. Una serie. Tenemos una serie en Netflix de estas, ¿no? Sí. Cuéntanos alguna que puedas contar. Alguna que, Bueno, gente que se ha olvidado en los baños, pues desde que te has encontrado la ropa íntima y tú la has tirado pensando que era sucia, porque te la han dejado en el ¿Cómo suelo. la ropa íntima? Pues O sea, sí, ¿te unas cambian los braguitas calzoncillos o o las unos bragas ahí en el baño? calzoncillos, Sí, tranquilamente. Porque te habrás comprado unas nuevas, ¿no? Sí, seguramente. O se han ido sin ellos puestos. Y luego te vienen a pedírtelo. Y, perdona, maja, ¿no te has encontrado? Y tú te quedas así. Ah, pues no. Por no decir, ¿Y quién lo pasa he peor, tú tirado. que la Lo otra pasas persona? tú peor. O la típica señora, hace poco nos pidió una señora la dentadura postiza, que se la quitaba para hacer sus necesidades. Por la Entonces, fuerza que vas a sacar. Hacer claro. fuerza, saltaba la dentadura. Pues así. saltará. Entonces, cosillas así. Y luego, o la típica, que hay una clienta
debe de ser viuda la mujer, creo yo, porque siempre viene con el hijo. Bueno, esa nos ha querido casar al hijo con nosotras, y que sí, nos quiere como nuera, todos, o notitas que nos han dejado. Antiguamente, cuando teníamos las entradas aquí, dejábamos unos carros para la basura, para ir vaciando las papeleras, en las entradas, justo en la pared lateral de la, donde está de la farmacia. Sí, entonces ibas y te habían dejado una nota y te quiero conocer y te dejaban tu número de teléfono y te quedabas así, llamo, a ver qué hago, y los compañeros, llama, Belén, llama. ¿Llamasteis en algún momento? No, me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, que conste. Pero no, pero sí, anécdotas muchas. Belén, gente, pues la verdad es que fenomenal, seguís haciendo un muy buen trabajo. Sí. Y lo que Esto dices es como tú, un pueblo, eso Todos es. somos Esto es una ciudad familia, realmente, ¿no? Porque aquí hay familia. miles de personas trabajando en Garbera. De toda la vida, sí. Y vuestro trabajo, que es menos visible, por ejemplo, que pues, el de John, que ves la tienda y efectivamente, pero el vuestro es menos visible, pero está ahí. Está es decir, ahí, se está nota ahí. y se palpa, Sí. porque tú entras aquí y todo está fantásticamente limpio. ¿Ha habido algún momento que se os ha desbordado la cosa porque hemos entrado todos a tropel y todos los guarros que somos tiramos todas las papeleras rebosadas o no? Sí. ¿O es muy difícil? Sí. No se ha ocurrido, Y te han llegado a decir, Dios mío, ¿qué hago? Y te has salido a una salida de emergencia, has respirado y has dicho, vuelvo por para ellos. adentro y venga, a por ellos. Y venga, por todas. Bueno, Sí, pues desde sí. aquí puedes mandar, si quieres, un mensaje a la gente que venga y que se porte Yo quiero que vengan cívicamente. aquí, a mi pueblo, a Garbera, a mi casa, que es mi segunda casa, que les vamos a tratar muy bien. Tienen de todo. Tienen para comer, para Bueno, disfrutar. y lo que viene todavía, Y lo claro. que viene. Y las compras, chicas, todas a Garbera. Gracias, Belén, un abrazo Pues por muchas estar gracias, con nosotros. encantada. Un ¿Eres beso. asidua de McDonald's? ¿Has comido en McDonald's? Sí, mira, es Por- más, los viernes, Sí. casi toda la plantilla, Sí. viernes, sábado, nos juntamos en el vestuario para comer el McDonald's. Antes nos venía como Dios, porque lo teníamos al lado del vestuario. Ahora ya lo tenemos un chica, poquito más largo, pues tienes que andar más bien lejos, lejos, tampoco pero mucho. seguimos. Así te puedes dar un pasito y sigues pasando el Sí, algodón de camino. pero O sea, eso sí, O sea, que dices la frase que suelo decir yo, nos vemos en McDonald's. McDonald's. Gracias, Belén, un abrazo. Pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues sí, en McDonald's, es verdad, porque McDonald's precisamente es, pues, yo creo que uno de los establecimientos que más años lleva, bueno, abrió con Garbera. Y Gonzalo abrió con Pardo Garbera, sí. fue el emprendedor de esa movida. Gonzalo, hace ya 25 años. Estábamos 25 añitos, sí, señor. 25 añitos. Estábamos hablando de cómo era la vida en aquel 20. ¿Cuánto costaba el Big Mac hace 25 años? Joder, Ahí te pillaba igual, ¿no? Muy buena pregunta, pero me acuerdo que Hombre, porque se pagaba en pesetas pesetas. sería el equivalente ahora a unos 2 euros y pico, así, el menú. El menú. O sea, lo que serían ahora 2 euros y pico el menú. Ahora sí, y ahora estamos en unos precios un poquito diferentes. Bueno, ahora la situación y ha cambiado mucho en todo un año, lo que es ahora. Pero vamos a centrarnos un poquito en la historia de McDonald's, que abrió las puertas no el mismo día que abrió Garbera. No. Abrió el fin de semana. Nosotros abrimos Garbera, yo no recuerdo el centro comercial el día exacto. 27 de agosto. 26 hizo la inauguración, 27 Pues abrieron las nosotros abrimos el 19 de septiembre. puertas. 19 de septiembre. Entiendo que hubo ahí, no sé muy bien, pero Bueno, problemas lo que de... suele ocurrir sí. habitualmente, ¿no? Que si tal, Y que si abrimos trabajos. un poquito más tarde, sí. En aquel entonces fue el primer McDonald's de Guipúzcoa. Era el primero. Sí, sí, ¿Tú te era el acuerdas primero. aquella Sí. frase famosa de en San Sebastián un McDonald's? Aquí se come muy bien. Y de repente, ¿tú te acuerdas aquello? Sí, me acuerdo. Y de me repente, acuerdo, no uno, me acuerdo 3 perfectamente McDonald's. y la sufrí además también, claro. sí. ¿Cómo decides, como emprendedor, claro, cómo decides, porque claro, tu visión era perfecta, hace falta un McDonald's en Donosti? Porque lo hay lo había en muchas ciudades. Bueno, sí y no, porque el día que yo llegué aquí, cuando tú entras, digamos, dentro de McDonald's, entras en un periodo de formación que suele durar aproximadamente un año, aproximadamente, en el cual tú estás entrenando en otro restaurante. En el caso mío yo estaba en uno en Valladolid, haciendo un poco de todo. Aparte de los cursos que se hacen y demás, pues luego pues trabajando en las diferentes descarga de camión, en el frente, en cocina, aprendiendo un poco el negocio desde abajo. Y cuando entras y cuando terminas en esa formación, tú no tienes un destino seguro, fijo. Suele ser casos muy raros en el cual ya hay un local que esté ya centrado para que dentro de un año y poco ya... Entonces, bueno,
hay un abanico en el que tú, digamos, entras de más o menos objetivos cercanos a donde tú resides o no donde resides, donde tú elijas. O sea, que tú tenías la idea de abrir un McDonald's, pero no podías decidir exactamente lo quiero aquí. No podía saber, y de hecho yo abrí en septiembre el de Garbera, y en diciembre de ese mismo año, del 97, se abrió el de Irún, el que está en el centro comercial, en Chingudi. Sí. Entonces podía haber sido que la persona que iba allí, pues ellos hubieran decidido que viniera aquí y que luego yo fuera allí. Entonces, bueno, esa es la parte un poco de incertidumbre que no sabes hasta pues un mes y pico, 2 antes. ¿Y cómo fue la apertura? Pues la apertura fue un poco bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Porque claro, nosotros con toda la ilusión del mundo, con el local preparado, y ya el día que abríamos nosotros, que lógicamente el centro comercial estaba abierto, que llevaba ya 3 semanas abierto, 4, nosotros vimos que como, no sé, ya 1 hora o 2 horas antes ya se estaba formando una cola fuera del y os local. Estaban dando un canguis, ¿no? Y bueno, yo el recuerdo que tengo más que ese, que también un poco, porque era el primer día, era un poco la ilusión, ¿no? De ver que algo que empezaba, que ya tuviera gente que estuviera esperando, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que fue como un boom en la ciudad, porque al final McDonald's es una marca conocida y había mucha gente que quería ver, probar. O sea, y probarlo aquí, porque muchos íbamos fuera y probábamos fuera. Sí. De hecho, yo tenía un comprobar pique, que supiera igual, ¿verdad? Que en cualquier otro sitio. Yo tenía un pique con un amigo, y es que el sitio al que viajaba tenía que ir a un McDonald's porque al cabo del año hacíamos un balance de a ver quién había visitado más McDonald's. En aquel entonces. El que más ha viajado. Exactamente, el que más ha viajado, eso también es verdad. Pero nosotros viajábamos bastante y entonces, bueno, pues teníamos que ir a buscar. ¿Estás en Suiza? Pues uno en Suiza, ¿verdad? Y así, y esa era la apuesta que teníamos. En McDonald's han cambiado mucho las cosas desde hace 25 años, ¿no? Joder, han cambiado un montón. Yo a veces, cuando recuerdo y lo hablo con gente que lleva, afortunadamente algunos llevan 25 años conmigo, y echamos la vista atrás y sin ser un negocio dices, oye, pues mira, pues es un negocio de, pues no sé, como MediaMarkt, que habéis hablado antes de tecnología, el negocio para nosotros ha cambiado radicalmente, porque antes teníamos una caja, la Post 2 todavía me acuerdo que era como se llamaba, que era una caja antidiluviana, o sea, que tenía un teclado que nosotros teníamos con una, digamos, como una pantallita de plástico encima que quedaba encajada en la caja, con todos los botones debajo, y tú imprimías en la impresora, en un Excel, en un formato determinado, todos los botoncitos de lo que, oye, pues el Big Mac está arriba a la izquierda, la ponías encima, y entonces cuando apretabas en el Big Mac tenía el botoncito debajo que estaba programado para que, claro, cuando te equivocabas lo que pasaba era lo que te puedes imaginar, pero esa era que te salía la más pollo, ¿no? Entonces ahora mismo todo eso es no tiene que ver. Tenemos los kioscos estos de venta, que el cliente hace su propio pedido, además, que además tienen un éxito terrible, y que los días de aglomeración, que tú vas allí también con tu iPad para intentar en la cola, pues igual gestionar algún pedido, y la gente a veces te dice, no, prefiero esperar y lo elijo yo en el Somos kiosco. un poco, la verdad, ahora que estamos también con John en MediaMarkt, somos un poco ya, hemos pasado a no querer que nos atiendan, ¿no? Casi un poco que déjame en paz, que quiero yo solo. Sí, y es una pena, porque la persona que está ahí te va a atender y te va a... Esa es una prueba, sí. Relativamente, porque realmente sí te atienden, ¿eh? Lo que pasa es que igual sí, es más rápido el sistema. No, somos nosotros, la culpa es nuestra, digo yo. Porque sí que es verdad que hay gente allí que te está ayudando cuando tú tienes algún problema. Sí, ¿no? los días que tenemos más afluencias solemos tener ahí 1 o 2 personas un poco ayudando, gestionando, porque siempre hay gente que tiene alguna duda. Pero en general la gente quiere hacer su pedido y que le dejes... Sí. Oye, todo ha cambiado, yo entiendo que a mejor. Yo uno de los cambios que también reconozco son las pantallas que tenéis en el mostrador. En aquel entonces había cartelería. Sí, claro. Sí, cartelería McDonald's, si algo se distingue, es una empresa muy dinámica a la hora de las promociones. Sí. Aquello sería para vosotros, logísticamente aquí en Donosti, una locura. Es decir, carteles todos los días prácticamente llegarían a la tienda, pues ¿no? Toda esa cartelería, como tú bien dices, cuando había cambio, ¿La guardáis o o no bien la guardáis? una promoción diferente o cualquier cambio en el menú y demás, desde las agencias de publicidad se enviaban su correspondiente paquetito con todos los translates, que luego tenías tú con mucho cuidado con la escalera
digamos, soltar las sujeciones que tenían, quitar el antiguo, poner el nuevo, y ahora todo eso te viene en una descarga, en un programa que no siempre funciona bien, también hay que decirlo, pero que tú abres a la mañana y hoy, por ejemplo, que estaba yo ayer a la noche, ya teníamos la descarga del producto que empezaba hoy. Entonces no tienes que hacer ningún tipo de... Pero fíjate que has hablado, Gonzalo, has hablado de cambios, sí, y hay un cambio importante en este McDonald's en concreto, que es de posicionamiento. Tú estabas allí, debajo de los cines. Yo estaba debajo de los antiguos cines y del MediaMarkt ahora. Sí. Claro, y no te queda otra que decir, me voy para la zona de ocio, sí, ¿no? Sí, Gracias, mucha notaría, así, ¿no? Trasladar todo, bueno, hombre, a ver. Al final, bueno, de entrada suelen decir que los cambios siempre dan un poco de miedo, ¿no? Nosotros sí es cierto que allí estábamos en una zona que sin ser una zona como es esta específica, sí era la zona de restauración. Es que era la zona de restauración mucho más pequeña. Escasa, pero... Y bueno, el hecho de tener que venirte a la zona nueva de restauración era, entre comillas, como tenía todo el sentido del mundo, no quedarte allí solo, pero luego también tenía el cambio, digamos, de contrato de las condiciones que teníamos entonces a unas condiciones nuevas. Entonces había pros y contras, pero al final, digamos, era una obligación venirse aquí. Pero bueno, también es cierto que después de 24 años, que llevábamos, ahora ya son 25 o 24 años, el, digamos, resetear entero y cambiar el local entero y hacerlo todo nuevo de arriba a abajo también tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, bueno, estamos contentos aquí. Vuelvo un poco a los orígenes. ¿Por qué McDonald's a la hora de emprender? ¿Por qué te decides por McDonald's? Pues, había un abanico en aquel entonces, no era muy grande. Pues fíjate, yo te diría que lo que tenía era ganas de hacer algo, digamos, yo por mi cuenta. Había estado con alguna cosita intentando y demás, y este fue un tren que se paró, digamos, en la estación sin yo buscarlo demasiado. Son de esas cosas que tú estás moviéndote y de repente por una cosa por otra te enteras, oye, intentas, tocas un poco la puerta y al final ese tren se para y te montas. Si hubiera sido, digamos, otra marca o hubiera sido igual otro negocio, también lo hubiera hecho. Yo lo que quería es, digamos, volar un poco por libre, entre comillas, porque lógicamente tengo una marca que nos marca mucho lo que tenemos que hacer. Hombre, aquel entonces decían que un McDonald's nunca cierra. ¿Te acuerdas? En aquel entonces, Bueno, eso yo creo que yo no lo he dicho nunca, no, pero la gente, lo decía la gente. La gente decía y la gente lo sigue diciendo. Lo sigue diciendo, es verdad. Y bueno, yo he tenido la desgracia, vamos a decir entre comillas, dos. Sí, el primero fue el de la zona de Iyumbe. Bueno, a ver, el de Iyumbe aquello fue aquello fue un desastre. Aquello era un desastre del ayuntamiento. Sí, y punto pelota. No se llegó a terminar de abrir del todo y ya empezamos algunos a cerrar. Yo había oído, fíjate, la frase, un McDonald's nunca lo verás vacío. Y es verdad, porque si lo ves vacío lo cierran rápido. Bueno, como un McDonald's como cualquier otro restaurante, claro. Si está vacío, vacíos a veces están. Lo que pasa es que sí es cierto que por el tipo de negocio nosotros necesitamos un volumen de transacciones con un margen más pequeño y demás, sí, son un negocio un poco diferente. Sí. Para que veáis lo complicado que es luego gestionar la hostelería, que mucha gente dice, me monto un bar. Es muy complicado, señores. Yo creo que el que dice eso es que no conoce en absoluto este mundo, porque el nuestro es un mundo complicado, pero yo cuando... digamos que toda hostelería es competencia, en cierto modo, pero es cierto que al final hay sectores diferentes, pero yo cuando voy a la hostelería de otro tipo, que lógicamente voy, a veces entro yo en discusión con gente que está, o a veces con mis hijos, porque hemos ido a un sitio y tal y nos han cobrado a cada uno por tener 25 euros y tal, y claro, es mucho más caro que un McDonald's, pero yo les digo, vamos a ver, tú te has sentado en una mesa, te ha venido alguien y te ha atendido, te han traído lo que has pedido, has terminado, te has ido, han recogido, han limpiado, han hecho el cierre, preparan el negocio y el alquiler del negocio, los gastos del negocio, eso hay que pagarlo. ¿Qué creéis? ¿Que solo es lo que te sacan? No, es que he pagado 25 y he comido... Es que hay muchos más costes asociados, sí, eso es verdad, y eso yo, para mí, a la gente que se dedica a este mundo, le tengo mucho respeto. Sí. ¿Cuál sigue siendo el producto más vendido, para acabar? ¿El Big Mac? Bueno, el producto más vendido es el Big Mac y luego sí es cierto que las promociones, cuando hay promociones y son promociones, digamos, potentes, pues lógicamente le pasan al Big Mac. Pero el producto estrella de por sí, históricamente, no sé exactamente por qué, pero no termina de cambiar nunca, aunque para mí no es mi favorito, pero bueno, oye, para si mí, lo digo, para mí sí. Para mí sí. Y yo con salsa de barbacoa. Le tengo que añadir a salsa barbacoa y no sé por qué. Como suelen decir, para gustos los colores. No nos vamos a olvidar de esa adaptación a la nueva tecnología. ¿Y quién te iba a decir a ti, Gonzalo, que ibas a tener unas mesas donde cargar el móvil cuando abriste el primer McDonald's? Bueno, pero eso me pasó el día que empezaron a instalar las mesas. Le dije, oye, ¿esto qué estáis poniendo? O sea, me enteré ese mismo día, no sabía que venían con... Pero bueno.
Gonzalo Pardo, gracias por estar con nosotros. Pues nada, y que sigas otros 25 años. Un placer siempre estar no sé si lo con contaremos, pero con bueno. mis amigos de Habla Radio. Un abrazo. Bueno. Hasta luego. Bueno, pues estamos hablando de gastronomía. Si hay alguien que sabe de gastronomía es don Pello García Miano. Don Pello, y bueno, Pello sí que puedo contar anécdotas. Don Pello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, mucho tiempo sin verlo. Ahora viajando mucho, claro. Eres tú que te vas, como dijo aquel, eres tú el que te vas, ¿no? Sí, al final sí, nos toca de vez en cuando ir por allí y estar con la gente que está trabajando allí para los refugiados. ¿Tú eres de los que opinaban en no estoy en McDonald's? No, aquí con lo bien que se come, ¿te acuerdas? Sí. Lo que se hablaba la gente. Tú comías muy bien y sigues comiendo, entiendo yo, ¿no? Sí. ¿Cómo que ha cambiado la gastronomía? Un montón, ¿no? Ha cambiado todo, totalmente. Hombre, la generación nueva, estas jóvenes, es otra historia. Ya, pero antes no ocurría eso, también había generación nueva, ¿no? Sí, pero había otra cultura, yo creo, ¿no? Yo creo que en aquellos momentos, por ejemplo, las sociedades gastronómicas fueron muy importantes en este país. Entonces hoy es el día que las sociedades gastronómicas ya no funcionan prácticamente. Sí, van a hacer huevos fritos y algunos llevan hasta la pizza. Claro, ya, y encargan. Yo alguna de ellas me ha tocado estar abajo en a ti eso te tiene que revolver el estómago, hombre, ¿no? y verles a los chavales te vienen con todo congelado, con todo. Y intentas explicar además y no les digas nada, pues eres este viejo que viene aquí a enseñarme a mí. Eso, ¿no? eso de gastronómicas que tú vas como a un restaurante, a plato puesto. Sí, claro. Dices este o este. Sí, a nosotros nos era al contrario, a nosotros nos gustaba. Siempre había algún cocinero de nombre o que le gustaba mucho la cocina en la sociedad, que joder, que aquel te enseñaba. Bueno, ahora tampoco ves cocineros de renombre que se acerquen a las sociedades, ¿eh? No, es que a las sociedades están están con su representante de prensa y cosas de estas, ¿eh? Pues ese es el gran problema, problema, que se han perdido las sociedades. Y entonces, al perderse las sociedades, la juventud ha tirado por otro lado. Ya. Y entonces, joder, es una pena. Yo lo tengo muy claro. Yo a mi hijo cuando cumplió 18 años, lo primero, el regalo que le hice fue hacerle socio de mi sociedad. Y bueno, hoy es el día que ahí está. Entonces, si nosotros mismos, a los chavales, a nuestros hijos, no les inculcamos el tema de la cocina, joder, nuestras madres, nuestras amoñas, joder, nos han enseñado todo. Para que luego te venga... Todo. Ahora tú en casa le empiezas a decir, mira, vamos a hacer esto, y te dices, déjame en paz, que prefiero estar aquí con la Play, con la no sé qué. Pero ¿tú qué harías si tu hijo ya es mayor, ya, o tu nieto o nieta te vendría con, mira, he hecho un cupcake? Pues bueno, pues ella, muy bien. Vete aprendiendo. Poquito a poco ya irás haciendo más cosas que otras cosas. Una magdalena con cremita encima de toda la vida, ¿no? Pero bueno, en fin. De eso ya hablaremos un día, Pello. A ver Sí. si luego hablamos, que quiero... no estamos en este tema. Quiero hacer un programa especial con una historia. Bueno, Garbera se vuelve solidaria. Hemos oído que desde estos días atrás, como el cine, por ejemplo, ahora que hablamos del cine, que llega a Avatar, pues familias con muy poco poder adquisitivo van a poder venir al cine con los chavales, que es un coste. Pero Nuria, también este fin de semana hay cosas importantes solidarias que tenemos que apoyar, ¿no? Ahí está, bueno, viene Saporeac, ¿no? A mí me gustaría un poco que contara él la historia, ¿no?, de qué es lo que necesitan. Vamos a estar aquí el viernes y el sábado con mesas en la entrada del hipermercado para recoger producto. Bueno, pues de alguna manera ellos tienen una serie de necesidades, están ayudando a los refugiados. Hay un llamamiento a la gente que quiere ayudar, que este fin de semana se vaya a acercar aquí, que entre en el Imper, que compre eso que necesitamos y que bueno se puedan llevar camiones llenos de producto para que luego puedan cocinar para todos los refugiados. Yo creo que es importante, ¿no?, en estos momentos donde bueno se habla de grandes compras, de compras navideñas, de grandes comidas, bueno, pues que hay gente vulnerable que no puede ni siquiera comer una comida al día, y que nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena. Entonces, pues, de alguna manera vamos a colaborar con ellos, no solo en la infraestructura, también en la compra de comida, pero bueno, que todos arrimemos un poquito el hombro y que seamos solidarios en estas fechas, ¿no? Porque, Pello, parece que nos olvidamos de que todavía existen campos de refugiados. Ucrania se lleva la palma en el protagonismo, tristemente, pero hay otras zonas como la que vosotros estáis que seguís trabajando y parece que como la cosa se cronifica siempre, ¿no? Y ya una vez que se cronifica, como que ya no existe. Sí, el problema es ese, además, que se cronifica y se cronifican las enfermedades. Ese es el gran problema, que es donde ahora nosotros estamos más o menos atacando, ¿no? Porque al final, pues en el campo ahora tenemos alrededor de 1.500, entre 1.500 y 2.000 refugiados, están empezando a entrar otra vez. Ahora, cuando estoy yo, entraron 3 balsas, y entonces al final se han cronificado las enfermedades. Entonces, al final tienes que trabajar con los médicos para poder dar a esa gente una alimentación
adecuada a sus enfermedades. Hace poco, ahora cuando estuve, los médicos nos decían, por ejemplo, los diabéticos, pues si antes se tenían que poner 3 inyecciones de insulina, ahora se meten una desde que les dais vosotros de comer. Es un poco... O sea, ha mejorado su calidad. Ha mejorado muchísimo. Esas noticias también son buenas, deberíamos de conocerlas, claro. ¿no? Vuestro esfuerzo es en que lo conozcamos, pero ¿tú crees que los medios estamos últimamente más centrados en...? Es que vosotros estáis más centrados ahora porque el tema de Ucrania es el que nos ha pisado a todos, que también, oye, nosotros estamos mandando cosas a Ucrania también, y estamos con Ucrania, pero bueno, vamos a poner en la balanza todos con el mismo rasero, ¿no? Pues a estos les das de comer, les das casa, les das trabajo, y a aquellos que a todos a un campo de concentración y ahí te quedas, y ahí te mueras. Si acaba la guerra en Siria, pues volverán. O si el problema de Afganistán, que eso lo tienen todavía peor yo creo que los sirios, pues volverán a casa. Todos quieren volver. Acordaros todos del 36, cuando la guerra, de aquí cuánta gente se tuvo que salir de los niños de la guerra, y han vuelto todos a casa, todos están en casa. Ellos es lo mismo. No es que digan, son unos refugiados que vienen a quitarnos el trabajo, a quitarnos... No. No, salen del horror. Salen del horror, salen corriendo. De la muerte, realmente. A nosotros la imagen que nos hace ir a Grecia a dar de comer a esta gente es la imagen que vemos en la tele todo el mundo cuando salen de Siria escapando de las bombas, columnas y columnas de gente andando y andando y andando. Eso nos llama la atención y decimos en una reunión, y decimos, oye, ¿qué hacemos por esta gente? Y claro, decimos, ¿qué vamos a hacer si no sabemos más que cocinar y mal? Pues bueno, pues aunque sea mal, vamos a darles de comer. Y allí nos fuimos, ¿no? 4. Y hoy es el día que hemos dado más de 3 millones de comidas. 3 millones Más de 3 millones. Estamos dando ahora en este momento 1.300 comidas diarias. Y hemos llegado a dar, cuando se quemó el campo, 4.000. Claro, tampoco llegamos a todo. Primero, pues el tema económico, pues el dinero que nos llega. Nosotros tenemos un presupuesto que a mí me horroriza el decirlo, pero bueno, nosotros tenemos un presupuesto del 2023 de 900.000 euros. Y hay que sacarlo. Bueno, pero a ver, tienes un presupuesto de 900.000 euros. Con esos 900.000 euros, ¿cuántas comidas vais a dar en el 2023? Pues calcula que son 1.300, 1.400 diarias. Diarias. A ver, claro, el problema es que todo lo que recogemos nos quedamos aquí, siempre con la cantidad de dinero, no con lo que con ese dinero vais a hacer. Claro, sí, eso es, que vamos a dar de comer a 1.300 comidas, 1.400, además que la gran mayoría son mujeres y niños, mujeres embarazadas, que trabajamos mucho con ellos. El tema de que yo siempre suelo contar lo mismo es cuando escapan de Siria, el primer millón de refugiados, creo que fueron, se los lleva la Merkel, Alemania. Claro, mano de obra barata, cualificada. Alemania cierra las puertas. Cuando viene la mujer y los hijos, les cierran las puertas y se quedan en Grecia. Entonces, el campo nuestro, un 70% del campo es mujeres y niños, con el agravante que encima se quedan embarazadas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes que siempre ahora, desde que hicimos la recogida de leche, que nosotros no pensábamos que era tan importante, pues es la cosa más importante que tienen, ¿no? Y entonces las mujeres embarazadas mismo, si tú no le das leche, claro, al final luego, ¿qué le van a dar ellas al bebé, no? Nada. Entonces es un poco... Pues dices, productos. Ellos a mí ahora me decían, Pello, necesitamos arroz. Fíjate qué cosa más simple y más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el arroz es el alimento de ellos más importante. Y luego, pues las alubias, las lentejas, les gusta, pero sobre todo arroz, y luego pues les ponemos pollo, les ponemos fruta, la fruta también es esto. Pasa que, claro, comprar en una isla de Grecia... Pues claro, no es comprar más barato en Atenas, más barato llevarlo de aquí, claro. Claro, es más barato llevarlo aquí, pero claro, todo el fresco no lo podemos llevar porque no tenemos posibilidades de llevarlo. Entonces llevamos lo seco, las galletas, el arroz, los garbanzos, el aceite, un poco todo eso, ¿no? Esta semana podemos colaborar viniendo a Garbera. ¿Y qué tenemos que entregar? Hombre, lo más importante en estos momentos, como decía, el arroz y las especias también, porque ellos usan mucha especia. Aunque nosotros no usemos, al final nos hemos adaptado a su cocina, porque al final lo que queremos es dar una comida digna y que estén a gusto. Tú les ves a ellos, y yo creo que siempre digo lo mismo, el mejor momento del día del refugiado es cuando ve llegar la furgoneta de Saporeab, ¿no? Porque saben que tienen a un pueblo detrás, que tienen una comida todos los días distinta, y que está bien elaborada, con mucho cariño. Y yo por eso a la gente que tenemos allí trabajando, a los voluntarios, siempre les digo, con la cocina transmitimos, con la comida transmitimos alegría. Si nosotros estamos haciendo la comida mala leche, cansados,
Eso le estamos transmitiendo al refugiado. Cuando estamos haciendo contentos, a gusto, alegres, y le llegas luego, ellos mismos están súper contentos, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos, la leche, pero leche es más difícil llevarla, y luego pues el aceite también es muy importante, ¿eh? Y eso que sabemos que ahora el aceite pues está en los precios que está. Está como está, pero bueno, hay que echar una mano. 16 y 17 de diciembre aquí en Garbera, lo habéis oído de la propia voz de Pello García Miano. Don Pello, gracias por acompañarnos. Seguimos hablando, ¿eh? Ahora hablamos a micrófono cerrado. Nuria, nos vemos en enero. ¿Qué hacemos? Hombre, ya queda muy poquito para el año nuevo. San Sebastián. Aquí las navidades siguen en Garbera. Por cierto, Avatar esta semana en cines. O sea, puede ser muchas la bomba. cosas, muchos Menudo entretenimientos plan. y muchas actividades. ¡Agur!